Amigos y amigas, que tengan excelente día. Esto se acabó. Ministra del Pueblo, Lenia Batres, suelta toda la verdad oculta del Poder Judicial. Revela toda la corrupción. Te vas a sorprender todo lo que está revelando la ministra Lenia Batres al pueblo de México. Pero antes de poner la información, los invitamos a que nos ayuden a compartir este video en todas sus redes sociales, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un poderoso like para que le lleguemos a más personas. Pues vamos a ver lo que está informando la ministra Lenia Batres a todo el pueblo de México, que te vas a sorprender. Esto lo tenían bien escondido Norma Piña, y por eso no quería, amigos, que se llevara a cabo la reforma al Poder Judicial. Pues vamos rápidamente a ver qué es lo que está informando Lenia Batres al pueblo de México. Vamos con la información. Restituyendo el papel del Estado en la rectoría del desarrollo económico de nuestro país, se han ido restableciendo los derechos sociales constitucionales a la salud, a la alimentación, al trabajo, a la educación, a la vivienda, al agua, y se han reconocido nuevos derechos para nuestro pueblo en la misma Constitución, como el de pensiones para personas adultas mayores y con discapacidad, el derecho a la igualdad sustantiva. Se han suprimido además privilegios para los más ricos, como el de no pagar impuestos o el de recibir concesiones prácticamente a título gratuito. Se ha revalorado el salario mínimo y su poder adquisitivo, y como nunca, creo yo, se vive un ejercicio efectivo de la soberanía popular, de la democracia universal a través de elecciones libres, de la revocación de mandato y además ahora de la participación de comunidades indígenas, de comunidades escolares, de comunidades de centros de salud en el destino del gasto público. El Poder Judicial, siempre ajeno a la democracia e incluso autodefinido como contramayoritario por fin será parte de un proceso de transformación, de un proceso que es el mismo que ha motivado la totalidad de las acciones de las que el día de hoy vengo a dar cuenta con todas y con todos ustedes. En este primer año se han guiado mis labores como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el cumplimiento estricto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siempre en busca de hacer efectivos los derechos de las personas, primero los derechos sociales, que son los que permiten el ejercicio de los demás derechos, y en conjunto la realización de la dignidad de las personas. Por eso divido este informe en justicia social, austeridad y democracia. Bueno, aprovecho esta pausa para agradecer a varios magistrados que no he mencionado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Muchas gracias por estar acá el día de hoy. Gracias. Y también a la senadora Antares, que se encuentra aquí con nosotros desde Guanajuato. Muchas gracias, senadora. En este primer año de labores, analicé y voté 1,839 asuntos en pleno y en sala. En pleno, 179 asuntos y en sala, 1,660. En 111 sesiones públicas de pleno se votaron 77 acciones de inconstitucionalidad, 60 controversias constitucionales, 16 contradicciones de criterio, además de 26 asuntos diversos. En 35 sesiones de la segunda sala
se resolvieron 726 amparos directos en revisión, 316 recursos de reclamación, 247 acciones de inconstitucionalidad, 134 contradicciones de criterios, 84 controversias constitucionales, 67 solicitudes de atracción, además de 86 asuntos varios. De enero a noviembre de este año me fueron asignados 530 asuntos, de los cuales al día de hoy han sido resueltos 412, el 78%. Votados a favor, 357 asuntos, en contra, 29, y devueltos a tribunales colegiados, 26 asuntos. Entre las sentencias más significativas propuestas por la ponencia a mi cargo, destacan las siguientes: el reconocimiento de validez de la Ley General sobre Control de Tabaco, impugnada por Casinos, sentencia en la cual se determinó la preeminencia del derecho a la salud por encima de la libertad de comercio. El reconocimiento del derecho de concubinas y concubinos a recibir pensión de viudez en caso de coexistencia, no obstante que las leyes del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas lo rechazan expresamente. El otorgamiento de licencia laboral de manera alternada a padres y madres con hijos enfermos de enfermedades graves que ameriten hospitalización o cuidados paliativos, que antes estaba restringida a uno solo de los padres y exclusivamente para el cuidado de hijos con cáncer. El rechazo de la pretensión de un exmagistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al que se había concedido una suspensión para restituirle en el cargo sin la designación del presidente y la ratificación del Senado de la República, como indica el procedimiento constitucional, además de la negativa de su solicitud de otorgamiento de salarios caídos por 4 años en los que no ocupaba el cargo. La permanencia con carácter vitalicio del derecho a la pensión de una viuda, que el contrato colectivo de trabajo de la Universidad Autónoma de Nuevo León limitaba a 10 años, con lo cual se estableció que un acuerdo de voluntades no puede desconocer derechos previstos en el artículo 123 constitucional y en el convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo. El otorgamiento obligatorio en especie de las prestaciones de habitación y alimentación para trabajadores, con el fin de no permitir su exclusión del salario base de cotización en términos de la Ley del Seguro Social, gracias a lo cual se estará evitando el fraude a la ley que significaba la posibilidad de que los empleadores pagaran esas prestaciones en efectivo para evadir aportaciones de seguridad social. El reconocimiento de que la autonomía de gestión de un organismo descentralizado, como el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, no implica que las personas servidoras públicas de la administración centralizada puedan formar parte de sus consejos, comités y secretariados técnicos, como pretendía la organización Aprender Primero AC, presidida por Claudio X González, para excluir a la Secretaría de Educación Pública del órgano de gobierno de ese organismo público descentralizado. La constitucionalidad del requisito de garantía como indispensable para otorgar la suspensión cuando una empresa como la transnacional Yum, administradora de Kentucky Fried Chicken y Pizza Hut, entre otras franquicias, pretenda litigar un crédito fiscal. El reconocimiento del derecho de un médico militar con VIH a estudiar la especialidad en psiquiatría
pues esta condición no implica un obstáculo para realizar sus funciones. La confirmación de una multa por 108.629.000 pesos impuesta a una empresa y 2 de sus exdirectivos dedicada a los análisis clínicos por incurrir en prácticas monopólicas para vender a precios inflados sus servicios al Instituto Mexicano del Seguro Social. La limitación a una sola ocasión de la solicitud de devolución de impuestos a la autoridad fiscal cuando una empresa o un particular afirma contar con un saldo a favor, lo que suprime una práctica común al día de hoy que impide generar certeza jurídica, una práctica de reiteración que se da. Por otro lado, como he mencionado, no todos los proyectos presentados por esta ponencia han sido aprobados. Entre otros, se ha rechazado fundamentalmente en la segunda sala algunos muy significativos como los siguientes: el otorgamiento de una pensión mínima garantizada a un extrabajador de Ruta 100 al aplicarse el principio pro persona en sus derechos laborales, fue rechazado. La máxima sanción a quien fue delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Morelos hasta 2017, José Luis Alarcón Ezeta, quien ocultó en reiteradas declaraciones patrimoniales la existencia de cuentas bancarias a nombre suyo y de su esposa en las que mantenía saldos por 3.763.704 pesos. No se le inhabilitó. La negativa de suspensión al INEGI para que se le permitiera seguir incumpliendo el límite máximo de remuneraciones de las personas servidoras públicas. Durante 14 años han excedido este límite con una suspensión que no se resuelve nunca. La revocación de una suspensión con efectos generales que una juzgadora otorgó sin sustento constitucional a un magistrado para impedir la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial, lo que impidió que su saldo fuera entregado para apoyar a las personas damnificadas por el huracán Otis, como había resuelto el Congreso de la Unión. Por cierto, gracias a la nueva reforma constitucional al Poder Judicial, publicada el 15 de septiembre pasado, la Suprema Corte autorizó justo la semana pasada el inicio del proceso de extinción de los fideicomisos, cuyo corte al 30 de septiembre asciende a 24.757.673.636 pesos. Por otro lado, también se rechazó la declaración de validez del reglamento de la Ley General para el Control de Tabaco para proteger la salud de la población mediante la restricción del servicio de bebidas y alimentos en lugares destinados al consumo de cigarro. El reconocimiento expreso de que las mujeres sí pueden ser sucesoras de derechos ejidales, incluso si se trata de adultas mayores que no puedan trabajar materialmente las tierras. Cabe señalar además que en este año no se ha logrado impedir que se voten distintas resoluciones contrarias al interés público o al interés social, como las siguientes. Se dejó firme la decisión de que el gobierno del Estado de Puebla tuviera que pagar una indemnización a una empresa por un libramiento que no construyó. Dicha indemnización derivó de una supuesta negativa ficta, es decir, se impugnó el silencio administrativo. La segunda sala, al desechar el recurso de revisión, argumentó que el caso no implicaba un interés excepcional, como si la falta de instancias de revisión, que era lo que pedía el gobierno de Puebla,
de acceso a la justicia y el daño al erario no fuesen un asunto de interés nacional. La Corte determinó, por otro lado, asumir como responsabilidad patrimonial del Estado deudas de banca FAMSA con personas particulares, no obstante que estas deudas derivaron de una relación contractual y correspondía pagarlas a un seguro diseñado para tal efecto. El daño que el reclamante sufrió proviene de un contrato mercantil que por su naturaleza no es susceptible de indemnización por parte del Estado. La Suprema Corte también negó el amparo a vecinos del lago de Chapala que combatían la invasión que una empresa constructora había realizado sobre una franja desecada del lago. La mayoría de ministras y ministros consideró que los vecinos no acreditaron mediante la presentación, por ejemplo, de estudios topográficos, que la construcción se ubicara sobre la zona federal. Ni siquiera se quiso analizar si correspondía a la empresa constructora acreditar la propiedad y la tramitación de manifestación de impacto ambiental o el deslinde de una posible invasión del ecosistema con sus construcciones. Amigas, amigos, la resolución de cada caso ha sido guiada por lo que nuestra Constitución resguarda como derechos de las personas y de las colectividades, por la garantía de los derechos individuales y fundamentalmente por los derechos sociales. Pero la Constitución no se aplica sola. Cada uno de esos derechos que contiene requiere un juez, una jueza, que sean fieles a la Constitución y al pueblo mexicano que ha inscrito en su historia la dignidad de todas y todos los mexicanos. Esa es la guía de las resoluciones que esta ministra y su equipo elaboramos y defendemos diariamente. Creemos en el Estado de Derecho, en la aplicación de la ley, en los límites constitucionales, pero sin espíritu social, estas letras no pueden llegar a convertirse en justicia. Quisiera agradecer al equipo encabezado, es el equipo jurisdiccional de esta ponencia, que es encabezado por los secretarios de Estudio y Cuenta, Netzaí Sandoval Ballesteros, coordinador de la ponencia, Ángel Jonathan García Romo, César Villanueva Esquivel, Julián Aguirre Gaona, Julio Giovanni Montiel Rodríguez, Marta Nayeli Núñez Cosío, Humberto Jardón Pérez, Julio César Medellín Cázares. También quiero agradecer al equipo de investigación encabezado por Alina Gutiérrez y al equipo de comunicación coordinado por Eduardo Murillo, además de nuestro pequeño equipo administrativo al mando de Midori Méndez y Rodrigo Salvatierra. A todos ellos agradezco su entrega, su profesionalismo y sobre todo su convicción, que nos ayuda mucho a trabajar como una unidad pensando en todos estos proyectos. Desde que ingresé a esta Suprema Corte, sostuve la necesidad, la urgencia de una reforma judicial que incluyera como uno de sus principales ejes la austeridad, no solo como una posición ética, sino como una obligación constitucional. Por eso anuncié que, de ser designada ministra de la Suprema Corte, ajustaría mis remuneraciones al límite señalado en el artículo 127, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que devolvería a la Tesorería de la Federación el monto que excediera ese límite constitucional que, como es sabido, consiste en la remuneración que percibe la persona titular de la Presidencia de la República.
A un año de mi designación como ministra, he devuelto 1.377.271 pesos en efectivo y no he percibido prestaciones que cuestan 1.761.944 pesos, prestaciones a las que renuncié por estar prohibidas expresamente en la Ley Federal de Austeridad Republicana. En total, durante este primer año de ejercicio, he ahorrado al erario 3.139.215 pesos. A ello se debe agregar el ahorro que mi equipo de trabajo ha logrado también. Al asumir la mística de austeridad como principio, las 79 personas que conforman la ponencia perciben una remuneración dentro del límite señalado por el artículo 127, fracción segunda de nuestra Constitución, así como prestaciones ajustadas a la Ley Federal de Austeridad Republicana que prohíbe la contratación de seguros privados, de separación individualizada y de gastos médicos mayores. En total, desde que cada colaborador o colaboradora de la ponencia suscribió su contrato laboral, se han ahorrado, por no percibir bonos que rebasan el límite de remuneración constitucional, 337.60 pesos. Por no recibir seguro de gastos médicos mayores, 1.484.389 pesos. Y por no recibir seguro de separación individualizado, 6.280.463 pesos. Es decir, el equipo de esta ponencia ha ahorrado 7.764.853 pesos. Cantidad que, sumada a los 3.139.215 pesos que he dejado de percibir, arroja un total de 10.904.069 pesos que costamos menos al erario público. Esta cantidad en una cuenta de ahorro tradicional estaría generando de 70,000 a 90,000 pesos mensuales de intereses. Con este recurso, 2 familias de 4 integrantes podrían vivir cómodamente el resto de su vida, o alcanzaría también para cubrir pensiones para 303 personas adultas mayores durante un año. Actualmente, 2.377 personas funcionarias del Poder Judicial de la Federación superan el tope máximo de remuneraciones dispuesto por el artículo 127 constitucional. En total, con este monto, este exceso, significa o suma 2.167.352.603 pesos al límite constitucional. Si consideramos que desde hace 14 años se encuentra vigente ese límite, podríamos asegurar que el Poder Judicial debió haber ahorrado a la Federación 30.342.936.442 pesos por sobresueldos inconstitucionales entregados a su alta burocracia. Hay quien piensa que es una especie de esnobismo esto de regresar dinero público. Me lo han dicho, no representa mucho. Se piensa que es una merma menor. Yo creo que es hora de mostrar que se puede ejercer el servicio público con salarios dignos, sin abusar de los recursos del pueblo. Creo que la gente está cansada de ver pasar funcionarios que se apoderan de los presupuestos públicos.
Sostengo que el servicio no debe seguir generando, el servicio público no puede seguir generando nuevos ricos, que no se vale que los funcionarios, menos aún los encargados de proveer justicia, profundicemos la desigualdad aprovechándonos de los recursos para todos. No se valen salarios de casi 595,000 pesos que gana un ministro o una ministra al mes, que significa 80 veces el salario mínimo de nuestro país. Recomienda las Naciones Unidas que la brecha salarial no exceda 6 veces entre el salario menor y el salario mayor. Nos encontramos a años luz de esa recomendación. Por eso les digo a quienes han intentado frivolizar este esfuerzo de esta ponencia, que devuelvo estos recursos porque debemos empezar en algún momento y porque creo que el buen juez por su casa empieza. Una de las principales razones para impulsar la reforma del Poder Judicial es la transparencia. ¿Quiénes toman diariamente las decisiones fundamentales sobre la vida de las personas, interpretando normas jurídicas en casos concretos, es decir, en juicios? ¿Por qué deciden así? ¿Con base en qué ley? Por eso es que debemos festejar el derecho que ha reconocido el constituyente permanente o poder reformador de la Constitución este 15 de septiembre, gracias al cual podemos decidir quién debe fungir como juez, como jueza en nuestro país. La reforma judicial permitirá saber qué han hecho, cómo piensan las personas que se someterán, que nos someteremos en su caso a elección. Pero independientemente de este ejercicio democrático histórico, nuestra Constitución prevé ya el derecho de las y los mexicanos a la información en su artículo 6º. Además, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su artículo 7, obliga a las personas servidoras públicas a rendir cuentas. Por ello, comparezco en este ejercicio de rendición y procuro conducirme con transparencia en las labores cotidianas jurisdiccionales. He difundido 91 notas para informar de los proyectos aprobados, de los proyectos rechazados y, en general, de sentencias que guardan relevancia social. Particularmente he difundido las razones por las que me he opuesto a decisiones de la Corte que he observado como contrarias al interés público y a la propia Constitución. Con este mismo objetivo, he acudido a 68 entrevistas con medios impresos, radio, televisión, canales de YouTube y redes sociales para responder cuestionamientos y aclarar dudas sobre las resoluciones del máximo tribunal y para opinar sobre temas fundamentales como el proceso de reforma judicial. Asimismo, he presentado solicitudes y propuestas ante el Pleno de la Corte tendientes a transparentar la actuación jurisdiccional. Requerí que fueran públicas las sesiones de las salas, como dice la Constitución, en las que se resuelve el 95% de los asuntos que atiende la Corte. Requerí que se diera trámite a solicitudes de audiencia pública realizadas por personas y comunidades afectadas por las resoluciones de esta Corte. Propuse que se hiciera pública la totalidad de los proyectos de sentencia a discusión. Propuse que se abrieran las puertas de la Suprema Corte. Todas estas solicitudes fueron rechazadas. No obstante, he publicitado los actos derivados de mis funciones y de las decisiones de la Suprema Corte. Son públicos todos los proyectos de sentencia a mi cargo.
Son públicos los montos de las remuneraciones que se perciben en la Corte y los recibos de las devoluciones que hacemos cada quincena a la Tesorería de la Federación. Es pública la disminución del 12% que se ha aceptado aplicar a las remuneraciones de ministros y ministras en 2025, pero que no es suficiente para ajustarse a la remuneración de la Presidenta de la República. Por estas acciones recibo la insidia, acoso, difamador en redes y en medios como Latinus, que ha difundido un par de reportajes en los que afirma que simulo austeridad. Sostuvo que solicité la clasificación de información de mis vehículos, dicen, y de los viajes de avión que he ocupado. No es verdad. Por eso solicité por escrito a la Presidenta de la Suprema Corte que informara a las personas interesadas cualquier dato de gastos que realizo y de vehículos que me han sido asignados. Solicité incluso que se entreguen los recibos de los boletos de avión que he ejercido. Por supuesto, no ocupo, no sé ni qué fracción, por supuesto, ocupo una fracción muy lejana de bienes disponibles para ministros y ministras y he generado un gasto adicional y no he generado ningún gasto adicional de vehículos para la Corte. Utilizo únicamente los ya existentes, una parte de los que se me iban a asignar y por cierto que ya estaban en el parque vehicular de esta Corte. En cuanto a boletos de avión, he acudido prácticamente a todas las invitaciones que amablemente me han hecho en relación con las funciones que realizo. La mayor parte se ha tratado de eventos referidos a la reforma judicial, por invitación de congresos de los estados, asociaciones de abogados, de corredores públicos, de estudiantes de derecho, de gobiernos municipales y estatales, universidades públicas y privadas y organismos empresariales, además de ciudadanía en general. En ningún caso, al día de hoy, he requerido viáticos como reembolso de comidas u hospedaje y me encuentro lejos, muy lejos de generar, insisto, cualquier otro de los gastos que realizan mis colegas ministros y ministras. No he salido al extranjero. Es más, a quienes me han acusado de hacer activismo con la reforma judicial, de eso me han acusado, les respondo, sí, he difundido, donde he podido difundir el diagnóstico de extralimitaciones en que se ha excedido el Poder Judicial de la Federación, particularmente la Suprema Corte, así como el contenido de la reforma deseable del propio Poder Judicial. Sin embargo, he transmitido esa información en comunidades urbanas y rurales de nuestro país, no en Harvard ni en Washington, para informar he acudido a comunidades mexicanas para informar, no para burlarme, ni para evitar el control de excesos que comete el Poder Judicial, ni para buscar respaldo a la falta de control de esos excesos en instancias internacionales. Me dedico, y lo seguiré haciendo, a difundir por qué era indispensable, urgente, una reforma al Poder Judicial y en qué consisten los cambios a los que debe dirigirse la reforma judicial en curso. Por supuesto que seguiré procurando
generar la menor cantidad de gastos a este poder público, pero no se tenga la menor duda. Seguiré denunciando cualquier exceso que se tenga en el Poder Judicial. La democracia es transparencia. Por eso estoy aquí rindiendo cuenta de las decisiones tomadas en el ejercicio del cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mis actos no son personales, no son privados. Mis actos en la Corte buscan responder a los principios constitucionales de equidad, imparcialidad, justicia social, beneficio y constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo de México. El interés público y social, la soberanía, la rectoría del Estado y la propiedad de la nación no son ideología personal, sino mandatos que establecen los artículos 25, 26, 27, 28 y 39, entre otros, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al ponerse en riesgo, en duda, la histórica supremacía constitucional, se ha tenido que dejar asentada en la propia Constitución. Ojalá pronto este principio marque una nueva época del Poder Judicial y apuntale también el principio democrático de soberanía del pueblo en la conformación de ese poder y en la ejecución de la reforma. Decía don Benito Juárez, en el mismo ardor de la contienda, el pueblo sintió la imperiosa necesidad de no limitarse a defender sus legítimas instituciones, sino de mejorarlas, de conquistar nuevos principios de libertad, para que el día del vencimiento de sus enemigos no volviese al punto de partida, sino que hubiera dado grandes pasos en la senda del progreso y afianzado radicales reformas que hicieran imposible el derrumbamiento de sus instituciones. Heriberto Jara también se preocupaba por el desarrollo progresista de las instituciones públicas. En el Constituyente de 1917, al argumentar que el artículo 27 constitucional debía contener los derechos agraristas y no dejarse en posteriores leyes, preveía el riesgo de la, entre comillas, grande influencia de los terratenientes en las legislaturas venideras. Por eso, decía, tenía que asegurarse un contenido mínimo en la Constitución, y lo cito: ¿quién nos asegura, pues, que en el próximo Congreso no se van a poner en juego todas esas malas influencias? ¿Quién nos asegura que en el próximo Congreso va a haber revolucionarios suficientemente fuertes para oponerse a esa tendencia que, sin hacer caso del canto de las sirenas, sino poniendo la mano en el pecho, cumplan con su deber? Amigos, amigas, en este amanecer de la reforma judicial histórica en México, tenemos un reto muy grande. Los detractores seguirán implorando por su fracaso. Los oportunistas intentarán aprovecharla para restablecer privilegios que la propia reforma hoy suprime. Los oligarcas, los amantes de los privilegios, buscarán rehacer las redes de influyentismo que interrumpirá la elección de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras. Por eso queda a los demócratas, a los patriotas y visionarios de la justicia tomar el curso de este proceso y, bajo la enseñanza de nuestra historia, emular a Juárez, a Heriberto Jara, entre otros grandes mexicanos, para ir asegurando sin temor el avance de la democratización del Poder Judicial, para ir
asegurando que esta reforma no dé marcha atrás. Muchísimas gracias. Bueno amigos, si les gustó toda esta información, comparten en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones y regálenos un like. Dejen sus comentarios porque Norma Piña ya tiene los días contados. Nos vemos hasta la próxima y adiós.